Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a comer por acá. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta clase número uno. Ya hace un par de meses que no hacía este tipo de Zooms. Qué chévere volver a poder interactuar o tener este tipo de espacios, porque ya ahorita antes de comenzar la clase, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. Eh, Algo o una de las misiones con las que hacemos este tipo de clases es que nosotros, cuando iniciamos en el 2018, el poder encontrar información de calidad, de información aterrizada sobre este mundo del trading en el que estamos involucrados, era bastante difícil. Sí, entonces el poder encontrar una visión diferente, una visión que no fuera, por ejemplo, en ese momento que estaba muy de moda, bueno, y todavía todo el tema de multiniveles y demás que difundían todo ese tema del trading, encontrar una visión más realista y más acorde a lo que verdaderamente es esta profesión de ser trader era bastante complejo. Entonces, cuando uno encontraba uno, una que otra persona o algún texto o video que realmente nos aclarara el panorama, era de bastante ayuda y por ende, obviamente, también nos ayudó en nuestro proceso. Entonces, este tipo de espacios es básicamente el que nosotros poderles exponer a ustedes nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido ya en estos 6 años de experiencia y pues conforme a ello poder aclarar muchas de las dudas y ver cómo, aunque todos hemos tenido diferentes procesos, creo que el camino del trader para todos suele ser bastante similar. Entonces, mientras que voy colocando acá cómo están
¿De qué parte son ustedes? Quiero que me vayan escribiendo por ahí, por favor. A ver, miro quién está por acá. Dice, a ver, que Andrés, buenas noches. Camilo, Carlos, César, Daniela, ¿cómo están? El señor Diego Barbosa, siempre ahí al frente, qué chévere. Edward, ¿de qué parte se conectan? ¿De dónde son ustedes? A ver, leo por aquí el chat. Dice, de Cúcuta, Colombia. Mario, desde Bogotá. Luis, desde Ciudad de México. Wow, qué chévere. Como dato particular, digamos que nuestra audiencia está la mayoría entre Colombia y México. Hay gran público. Dice Kelly de Bogotá. Qué chévere. Entonces, vamos a poner por acá. Espera, acomodo todo esto aquí en la pantalla. A ver, a ver. Esta presentación la he titulado un poco, le he puesto un título bastante particular y es del caos a la rentabilidad. ¿Cuántos de aquí creen que han pasado por esa etapa o están en esa etapa de caos? ¿Creen que uno experimenta ese tipo de situaciones, de tener caos? A ver, voy leyendo por acá. Caos, por ejemplo, para nosotros era estar operando o estar, bueno, cuando estábamos iniciando en el trading, que operábamos de forma manual, aunque madrugábamos, aunque aplicábamos el plan o la estrategia que teníamos en ese momento, caos para nosotros era no tener resultados, estar perdiendo dinero, probar una estrategia, probar otra y no ver, digamos que una semana de rentabilidad o por lo menos un mes o 2 meses seguidos, era bastante frustrante y creo que eso, eh, de cierta forma, para nosotros fue bastante caótico, ¿no? Igual hace parte del proceso, sin embargo, el quiero o en esta primera clase siempre me gusta hacer algo y es poner en contexto primero de qué trata nuestra verdaderamente nuestra profesión, de dónde viene y algunos puntos adicionales. Entonces, eh, también he escrito acá la verdad incómoda sobre el trading y por qué la mayoría nunca pasa del intento. Porque ustedes por qué creen que la mayoría o solamente menos del 5% logra la rentabilidad o tener algo de resultados en este mundo del trading? A ver qué dicen por acá. Por la psicología, por los sentimientos. A ver quién dice acá. Por el FOMO, también eso sí que sufríamos bastante y creo que todos en el trading manual, cuando uno analizaba, por ejemplo, varios pares e ingresaba al MetaTrader solamente el análisis de un par y ese que ingresábamos no se daba y los otros que sí no ingresábamos sí se daba el resultado. Bueno, ya vamos para allá, mejor dicho. Entonces, bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Jason Méndez, ya trader con más de 6 años de experiencia. En este proyecto con Aurus Club FX está conformado por mi hermano Fabián, que es el que ha estado ahí pendiente de los mensajes, y como es un proyecto familiar, está conformado también por nuestra principal socia, inversionista desde el inicio, quien creyó, que es orgullosamente mi madre Miriam Díaz, y juntos, los tres conformamos Aurus Club FX. Vuelvo y digo, ya llevamos como proyecto 3 años legalmente constituidos y con experiencia ya más de 6 años. En este caso, nosotros siempre nos hemos enfocado 100% en el trading en Forex. ¿Listo? Vamos para acá a la siguiente. Bueno, entonces esta clase de las personas que están acá, esta clase no es para empezar en el trading. Creo que igual las
sin más de 50 personas que hay en ese momento conectadas, creo que ya todos tenemos una noción de qué es trading, qué es una vela japonesa, que hemos probado diferentes estrategias. Y sí, también me pueden ir escribiendo cuánto llevan, por ejemplo, tradeando. Kelly, por ejemplo, cuánto lleva tradeando. ¿Quién más está por acá? A ver. Edward, ¿cuánto llevas haciendo trading? Emiliano, a ver. Dice 4 años. Wow. 2 años. 6 meses. Bueno, a ver. Mario, 5 años. Juan León. Igual aquí me puedes escribir que aquí yo te leo el mensaje directamente. Dice Kelly, pues yo no hago trading, pero conozco del tema, hago arbitraje, entonces tiene algo que ver. Chévere, es otro tipo de estrategia. Y Edwin, 4 años. Bueno, perfecto. Con esto confirmo que la mayoría ya tenemos bastante o una noción de qué es el trading y eso ya es suficiente para poder sacarle el máximo provecho a esta clase que vamos a tener el día de hoy. Una o la principal lección en estos años es que en definitiva el mercado no es el problema es cómo nos enseñaron a operar. Y para esto, o para entrar en ese contexto, quiero que miremos y escuchen el video que voy a poner a continuación. Es de aproximadamente 1 minuto, pero quiero que detallen que ahí en esa línea de tiempo puse desde qué año se abrió la primera bolsa de valores, por ende, desde qué año está la profesión de ser trader, ¿no? Quiero que noten o le pongan mucho cuidado a la línea de tiempo, porque más adelante va a ser, le pondremos algo de atención al siglo XXI. En Nueva York se vende todo. Ahora los que están al teléfono reciben órdenes de casas de corredores de todas las partes del mundo. Los corredores a su vez entregan esas órdenes a los comerciantes en la bolsa. Ahí están vendiendo algodón. Y allí está la bolsa de la plata. El corredor de los Duke empezará a comprar como loco desde el principio. Y nosotros esperaremos a que él haga que el precio suba. Exacto. Bueno, vamos a ver si pusieron atención desde qué año se abrió la primera bolsa. ¿Quién se anima a escribir? Y puse atención a ese primer dato. Vamos a ver quién es el primero. Dice Javier, 1995. No, mucho, mucho, mucho antes. En 1995 ya estaban llegando la primera era digital. En Nueva York se vende todo. Ahora los que están al teléfono reciben Desde 1602, o sea, imagínense, digamos que aquí ya el trading, o bueno, aquí ya rompemos una barrera y es que nuestra profesión realmente ya lleva muchas décadas y un par de siglos y muchas personas, obviamente hay que entender que estamos en un país de tercer mundo y en los países de tercer mundo pues tarda un poco en llegar ciertas industrias, pero en este tema de la bolsa de valores, de las inversiones bursátiles como tal, la primera ya fue desde 1602. órdenes de casas de corredores de todas las partes del mundo. Los corredores a su vez entregan esas órdenes a los comerciantes en la bolsa. Ahí están vendiendo algodón. Y allí está la bolsa de la plata. El corredor de los Duke empezará a comprar como loco. En Nueva York se vende todo. Ahora los que están al teléfono reciben... El corredor de los Duke empezará a comprar... Ya en 1900, pues ya es cuando nacen las primeras mesas de dinero, ya digamos que hay como los primeros traders empleados por bancos, fondos, corporaciones, digamos que ya se comienza
abrir el mercado, obviamente, pues por la llegada de la, ¿cómo decirlo?, del mundo tecnológico, ¿no? Ahora imagínense, obviamente esto era realmente los traders y las mesas de dinero, ¿no? Los que comerciaban en esa época. Antes, digamos, si uno quería, por ejemplo, comprar una acción o hacer cierta operación, tenía que ir a una oficina. En esa oficina, como se aprecia acá, obviamente las transacciones tenían que ir respaldadas de un documento físico que comprobaba la transacción, y con ese mismo documento físico, pues obviamente se, tiempo después podían reclamar su ganancia, o bueno, continúan haciendo sus operaciones, pero obviamente era todo muy manual. Aún desde 1600 hasta 1900, 1970, todo aún era como muy, vamos a llamarlo un poco arcaico, ¿no? Vamos a ver qué escriben por aquí mientras. ¿Dónde? Ah, bueno, dando algunas fechas. A ver qué dicen aquí. Exacto, bueno, 1600. A ver. Como loco desde el principio. Y nosotros esperaremos a que él haga que el precio suba. Exacto. Nueva York se vende todo. Ahora que el precio... Bueno, aquí ya lo que dice es que se abren otro tipo de mercados, el tema del mercado de futuros y demás. En este tipo de mercados, pues ya se negociaban comenzó a negociarse el tema de futuros, por ejemplo, del café, del algodón, sí, entre otros instrumentos. Y pues ya, digamos que se hablaba de que el trader ya era una figura estratégica dentro del sistema financiero. Y aquí ya vemos la gran diferencia y el gran salto cuántico de ver todo ese mundo de gente que había anteriormente a oficinas ya mucho más desocupadas. ¿Por qué? Pues porque desde 1995 en adelante ya comienza la era digital, ya digamos que se democratiza todo el tema del acceso desde partes remotas, y pues nace el tema de los traders independientes, el trader retail. Obviamente al inicio solo eran personas que estaban aliadas con entidades financieras, pero digamos que ya con la llegada del Internet, ya nosotros como traders podemos ejercer de forma retail, eh, y acceder y poder beneficiarnos de esos mercados desde cualquier parte del mundo. Y pues más adelante, y esta parte es donde nos vamos a enfocar más adelante, más al rato, es que nace la figura de trader o de trading algorítmico, ¿sí? Entonces, teniendo esto claro, qué diferencia, ¿no? Teniendo eso claro, entonces vamos a abordar la primera parte, que hablamos de que el mercado no era el problema, sino el problema era cómo nos enseñaron a operar. Y es que, eh, vuelvo, digo, estamos en un país de tercer mundo, y en general la zona Latinoamérica es así. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente en países de primer mundo, pues nos llevan años en muchas industrias, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, aquí hasta ahora está llegando el tema del trading, pues digo hasta ahora, igual ya llevan como más de 10 años donde se ha venido como sabiendo el tema, igual como lo vemos o lo vimos en el video anterior, ya muchas décadas y siglos antes ya era una profesión que ya era aceptada en países de primer mundo. Entonces, en este ciclo donde nosotros comenzamos a aprender trading en Latinoamérica, es como si todavía estuviéramos en 1970 o antes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que hoy nos enseñan que el trading manual es la única forma de operar, y pues obviamente el trading manual viene de la mano de un ciclo de temas importantes que impiden o hacen más difícil que nosotros tengamos resultados. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que obviamente uno empieza motivado porque obviamente le pintan a uno el trading manual o esta carrera como algo fácil, y que solamente analizando gráficos y bueno, haciendo X estrategia ya va uno a poder
ser relevante o tener grandes resultados, aprende uno una estrategia, comienza a ganar un poco, de pronto puede que tenga uno una suerte de principiante. En lo particular, yo nunca tuve suerte de principiante, desde el inicio realmente no vi mayor resultado. Comienza uno a perder, sin embargo, uno cambia de método porque uno comienza hoy en día con las redes sociales a ver que hay otras personas que están haciendo trading manual o que están utilizando otras estrategias y uno dice, pues, si a ellos les está dando resultados, debe ser por algo, entonces voy a aprender de eso y después pasa uno a otra estrategia y bueno, entra uno como en un ciclo precisamente y vuelve uno a empezar y hacer como varias veces esta etapa. Entonces, en mi caso, al inicio comencé a aprender mucho de YouTube. En ese caso fue una de las decisiones no tan inteligentes de mi parte porque yo decía, o yo era los que pensaba y decía, pues en Internet realmente está todo, yo puedo aprender todo de ahí. Y claramente hay información, pero cuando tú te vas de la mano de un mentor o de una persona que ya ha tenido resultados, te vas a ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, en este caso, comencé yo por YouTube, después pasé a otra persona que manejaba solamente el oro, después pasé a estudiar algo de ICT, bueno, pasé por varias estrategias, sin embargo, digamos que el patrón o el ciclo seguía siendo lo mismo. Empezar motivado, tener algo de ganancia, sin embargo no tan estable, perder, cambiar de método, volver a empezar, decir, bueno, esta vez sí, empiezo de nuevo, motivado, básicamente como si algunos han leído el libro de Robert Kiyosaki, básicamente como la carrera de la rata, ¿sí? Entonces comienza uno como en esta espiral. Y en esta espiral, ¿cuál es el tema que hay que tener en cuenta? Que en ese mundo del trading y bueno, todo esto del mundo financiero o esos temas, todos los errores se pagan con dinero, ¿sí? Entonces, cuando tú menos lo piensas, pues ya han pasado años, ya has perdido X cantidad de dinero que tú no imaginabas, pero ya como cada vez que pasa el tiempo, pues entre prueba y prueba, pues vas quemando dinero y ya pues llega un punto en que dudas si en verdad esto es para ti o si de verdad todo lo que la gente o la gente en redes dice que se puede hacer, si es realmente así. Y ya cuando estás de pronto en, en esa milla extra, muchos dejan el camino, ¿sí? Y obviamente de esa parte era yo al inicio, yo desde el 2018, bueno, ahí esos son como algunos pantallazos que logré sacar de recuerdos de Instagram, y yo motivado, analizando, aquí estaba como con un primo, yo era de los que imprimía ciertos manuales, por ejemplo, eso que era la Biblia de las velas japonesas. Entonces ahí eran los que imprimía y me ponía a estudiar y vuelvo y digo, pero entraba a la final en este ciclo de que se repetía. Entonces a la final no era que a la final algo no estaba funcionando y definitivamente no eran falta de ganas, ¿no? Si vimos en las anteriores imágenes eran del 2018 y aquí era el 2021 y yo todavía estaba ahí estudiando, digamos, por ejemplo aquí me había ido de Bogotá, me había ido para Medellín a seguir, no, ahí me había ido a tomar como un aire de una pérdida que había tenido, pero sin embargo, pues digamos que no dejaba de un lado el tema del trading porque yo sabía que en algún momento me iba a dar, pero ya habían pasado más de 3, casi 4 años donde no había nada de resultados, pero yo seguía, como dice acá, visualizando, o sea, sabiendo que algo de lo que estaba haciendo todavía faltaba algo que era como esa pieza final o ese engranaje que era el que me iba a dar por fin resultados. Y ya en definitiva dejé de buscar operar mejor y empecé a pensar en sistemas y procesos. Y ya al final del 2022 ya todo cambió. Y con esto me refiero a que no es que hubiera habido una ganancia exponencial y ya mi vida cambió desde ese momento, ¿no? Sino que ya
como lo muestra aquí en la captura, ya había rentabilidad, ¿sí? Y ese cambio de chip fue porque cuando yo estaba estudiando algo allá en Medellín, estaba estudiando algo de marketing y uno de los mentores decía que había que mirar qué estaba pasando en Estados Unidos o en países del primer mundo, porque mucho de, de lo que, de las tecnologías, de las modas, bueno, nos llevan muchos años luz allá en muchas áreas y obviamente el trading no iba a ser la excepción. Entonces fue cuando ya me comencé a investigar qué era lo que estaban haciendo los traders de primer mundo y me di cuenta que aunque había escuchado algo de trading algorítmico, realmente allá obviamente está súper avanzado, ¿sí? Y como lo vimos en el video de ahorita, desde 1995 que comenzó a llegar el Internet y la tecnología, ya hubo un salto cuántico ahí. Entonces, nosotros aún en el 2022, yo todavía estaba tratando de operar como lo hacían en 1970 para abajo, donde realmente, y como lo veíamos en esas salas de trading, era todo un despelote y puedo decir que el factor humano o las personas que operaban de esa forma realmente la tenían bastante compleja. Entonces, obviamente, no quiero que me creas a mí y quiero que por favor le coloquen atención a una persona que yo creo que aquí está conectada, Leo. Leo comenzó con nosotros hace 2 años a aprender en trading y creo que no hay mejor ejemplo que poder escucharlo en las palabras de él, cómo fue para él ese cambio de paradigma. Viejo Leo, antes a qué se dedicaba antes de comenzar en todo ese mundo del trading. Bueno, yo soy Leonardo Díaz, vivo en Bogotá, me dedico a la parte de salud y la parte de radiología. Me empecé a involucrar en el mundo del trading, pues como buscando otra opción, otro ingreso, pues simplemente curioseando. Empecé a hacerlo manual, pero bueno, llegó el punto de que no había ganancia, no había pérdida, lo empecé a como equilibrar, pero pues es complejo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto empezaste en ese mundo del trading? Eso fue como 2023, 2022, 2023 más o menos. Que Ok. empecé como a mirar, a abrir una cuenta en un broker, a aprender qué es lo que, como los pares, con todo ese mundo. En ese tipo de experiencias del trading manual, ¿qué experiencias te llevaste de ahí? Era turnándolo en el trabajo, me conectaba al broker, abría operaciones, cerraba, lo que le digo, llegué a punto de equilibrarlo, pues no ganaba tanto, no perdía tanto, lo equilibré como, llegó a un punto medio, pero pues él llegó al punto de las emociones, llegó al punto de querer un poco más, dejar un poco más la operación, el take profit, dejarlo un poco más, a ver si en esa ganaba, y pues en esos transcursos era donde se giraba el mercado, volteaba el mercado, y pues a esperar que no se quemaran las cuentas, hasta que al fin quemé una, luego quemé otra, y dije, no, hay que analizar mejor esto. Y no sé, por casualidad fue que empecé a mirar, me encontré lo que es bota, algorítmico, toda esa parte. La operativa que tú hacías era que, ¿en qué sesión o cómo te centrabas en esa época? La verdad era pues casi lo mismo, pues un turno fijo, pero pues restringía las páginas, lo que es broker, todo eso en el trabajo, la red del trabajo. Quitaba lo de la red del trabajo y ponía mis datos del celular, empezaba a jugar con lo que era TradingView, revisar, abrir operaciones, cómo se está comportando eso, como el seguimiento que iba haciendo. Pero pues tampoco me enfoqué como en ciertos pares, sino pues a mirar todos los pares a la vez y pues son bastantes y entenderlos todos a la vez, pues Y no la es nada frustración fácil. que daba cuando uno analizaba varios pares, ingresaba a una operación, esa no se daba, pero la de los otros pares sí se daban. Eso, Exacto, o que se me presentaba algo y iba a abrir una operación, ya fuera la que fuera en el parque fuera, me ocupaba, no la podía abrir preciso, eso se daba, bueno, en fin, cuando la abría pues de afán también, pues no es lo mismo no abrirla con camita, mirar, revisar, sino abra rápido, quite las sesiones, la conectividad a la TradingView, cierre el broker, trabaje un rato, cuando empezaba a mirar el celular pues iba en pérdidas, a veces cerrarlas a la fuerza, es dedicarle mucho tiempo, no es mal el trading manual, pero es de mucha dedicación, entenderlo mucho, y turnar con trabajo no es fácil. en esa operativa, en esas cuentas que quemaste, ¿cuánto fueron aproximadamente? En esas, alrededor de como 2 millones pasados. No fue tanto afortunadamente porque llega al punto de eso, de frenar, de parar y decir, bueno, esto necesita más tiempo. ¿Qué momento fue como ese cambio de chip al trading algorítmico? Fue cuando quemé una de las cuentas, me quedé quieto, no sé, como más de un mes, dije, no voy a molestar con esto más, como que no le seguí metiendo tanta energía al trading. De casualidad, no sé, se empezaron a salir como anuncios de bots, de cosas así, y en uno de esos los vi a ustedes. ¿Hace Eso cuánto ya fue fue eso? ¿Como unos 2 años? ¿3? 2024, me acuerdo de esto, fue Dos como a años. principios de ese año. Que vi los anuncios de ustedes, los contacté, pues empezar a revisar bien cómo era esa parte. Y nos visitaste, ¿no? Yo me acuerdo con tu esposa alguna vez.
Sí, 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 estuvimos en Madrid, eso fue como a principios del 2024 que estaban ustedes por lanzar Oráculo en ese momento. Y bueno, y hablando de eso, ¿cómo viste eso de, bueno, que es como un choque que yo tengo con algunos, por decirlo de alguna forma, referentes, ¿no? Que cuando uno intenta contactarlos o ir a verlos o tener como cierto tipo de cercanía, a veces es bastante complejo. Y de parte de nosotros, pues las veces que se ha podido y que hay personas cerca, siempre las hemos recibido. ¿Con qué valor agregado le diste a esa parte? Antes de ustedes contacté a una persona y pues estuve a punto de invertir, no sé, nunca más lo volvimos a hablar, pero simplemente era un contacto por WhatsApp, ni idea quién estaba al otro lado y sí, invierta, que hay cierto porcentaje, cierta ganancia, el bot, en fin, muchas cosas pues muy bonitas, pero pues no, uno no pues interactúa con alguien directamente. Afortunadamente Ya, no seguí ahí y los conocí a ustedes, los contacté, pero sí, sí, revisar la página, revisar muchas cosas del trading algorítmico, de qué se trataba, bajo un bot que se trataba. Tuve la experiencia, bueno, un primo tuvo la experiencia cuando le comenté lo del bot. Me dijo, ah, no, yo no vuelvo a trabajar sí. con bots, que no sé qué, porque compré uno, después para actualizarlo me cobraban más, para una asesoría me cobraban más, cosa que con ustedes pues no fue así, ¿no? Ya cuando fue que los visité a ustedes en Madrid, estudiamos la opción con mi esposa y sí, 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 les dije, voy a esperar el lanzamiento de Oráculo, que me suena, me gusta la idea y ahí fue cuando ya empezamos. Ya digamos que tú ya tienes, comenzaste a tener ya experiencia en el tema del trading algorítmico. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva? Digamos que cuando estabas iniciando decías, ¿será que sí se puede el tema de la automatización o que se pueda automatizar esa parte de la operativa que tal vez en ese momento no era como tan imaginable? Ahora que estás del otro lado, ¿cómo ves? O sea, hay muchos traders que en ese momento piensan que la única forma es hacerlo de forma manual. No, ahora sí, sí estoy del otro lado, digámoslo así, más de acuerdo con el trading algorítmico, con el bot, que el manual, sin estar en desacuerdo y respeto a los que lo hagan manual, ¿no? Porque pues, se admira la paciencia y estudiar, pues, revisar gráficos, saber en qué momento entrar, salir, pero la tranquilidad que le da a uno el bot de poder uno combinarlo con un trabajo de forma tranquila, digámoslo así, que yo puedo conectarme en cualquier momento, revisar el MetaTrader, ver las operaciones cómo van, a estar abriendo yo, pues, cerrando operaciones o estar en la madrugada en la sesión, no sé, de Londres, ese desgaste pues es bastante duro. Y no, del inicio que lo que usted decía, del será que sí se puede, será que no se puede, a ya tenerlo y palparlo y tener las ganancias, es otro cuento y más seguridad le da a uno. Afortunadamente en ese momento tengo, bueno, empecé. Invertí, conocí el bot y en ese momento pues ya tengo abierto copy y varios clientes. Es una pregunta recurrente y es de qué tanto tiempo hay que dedicarle al algoritmo. Tú ya nos mencionaste que tú tienes tu trabajo, digamos así, de tu profesión, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál es tu horario del trabajo actualmente? 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y cuánto le dedicas a revisar tu operativa en el día? Pues yo ya tengo la costumbre de, no sé, 6 de la mañana antes de salir a trabajar, una revisadita de, ¿qué? 5 minutos por mucho a los pares, revisar que pues esté todo tranquilo, bien. En el transcurso del día, si puedo, me conecto y reviso las operaciones y hay muchas veces que se me pasa y o no alcanzo por tiempo, pero por la tarde vuelvo y reviso y pues bien, o sea, básicamente le dedico 5 minutos, 10 minutos en la mañana y en la tarde otros días son 20 minutos máximo y Que listo. realmente Y es ya. el monitoreo, ¿sí? No es Más monitoreo, revisar sí, correcto. operaciones, no es configuración. Desde que lo instalaste, ¿cuántas veces has tenido que intervenir? O sea, que tú configurar algo después de que lo instalaste. La intervención yo creo que más compleja fue en agosto del año pasado, cuando hubo esos movimientos tan bruscos, digámoslo así. Y, luego de eso ya hubo el plan de contingencia. Y con una cuenta Zen, las que tengo actualmente, pues es mucho más tranquilo. Lo que tengo que intervenir ha sido muy poco, la verdad. Lo Ya, porque que en estos son últimos meses, como 3, 4 meses, venías casi que 100% desligado, ¿no? Sí, sí, no, Estaba muy parejita la operativa. Ya ahorita es que hemos estado moviendo parámetros,
pero que, o sea, por ahí unas que 5 o 10 veces en estos últimos meses que Exacto, hayas tenido que y configurar. si no estoy mal, en agosto, bueno, como en octubre, de octubre acá, mm, es lo único que he tenido que intervenir, digámoslo así, últimamente. El resto de esos meses trabajó muy tranquilo el bot. Y básicamente era, pues, revisar que todo estuviera bien, cerrando bien, abriendo bien las operaciones. Simplemente de pronto un sábado le dedicaba 10 minuticos más, que era revisar que las configuraciones estuvieran bien, que de pronto no se hubiera desconfigurado alguna por X motivo y máximo fue eso. Pero de octubre acá intervine, no sé, últimamente ahorita este mes. De Sí, resto sí, sí. fue solito se iba el Ahí, bot vigilando no más, pero pues son 10 minutos o 20 minutos diarios no más y ya. entonces, bueno, ahí desligamos entonces, o bueno, desmitificamos dos puntos que pasa mucho en el trading manual y es que obviamente en el trading manual uno suele operar mucho más, por ejemplo, en ciertas sesiones, ¿no? Entonces la Exacto, mayoría operábamos en la sesión de Nueva York, entonces teníamos que estar de 8 a 12 del mediodía más o menos, o si uno operaba en la exacto, sesión sí. de Londres, pues madrugar 2 3 de la mañana y darle, en este caso, el, como bien se deduce de un sistema algorítmico, pues es que la operativa ya está, ya la delegamos, ¿sí? Ya el algoritmo tiene su propia estrategia, ya tiene sus propios puntos de entrada, de salida y demás. Entonces, en esa primera parte, cuando configuraste el algoritmo, ¿te pareció complejo el tema de la instalación, de aprender, digamos, las recomendaciones y demás? ¿O qué le dirías a alguien que, por ejemplo, está de cero y no conoce, que solo ha hecho trading manual, pero no conoce nada de algoritmos? ¿Es complejo, por ejemplo, la instalación y aprender a utilizarlo? No, para nada, no es complejo. Ustedes nos dan el paso a paso, el acompañamiento que ustedes nos dan es total. Uno no puede, no necesita tener muchos conocimientos en la parte de sistemas para poderlo instalar, configurar. Y es muy fácil realmente, con el paso a paso que ustedes nos dan y el apoyo, El muy tema fácil. No es es, nada del otro mundo, en serio. el tema es seguir las recomendaciones. Exacto, escuchar las recomendaciones y aplicarlas, digámoslo así, porque a veces uno quiere ganar rápido y sumar mucho, pero a veces lo que ustedes nos dijeron un día es mejor tener un porcentaje tranquilo, pequeño, mensual, que el bol lo da muchísimo más que en cualquier otra entidad financiera, digámoslo así, Exacto. de forma tranquila, sin tener que hacer muchas cosas. Y las actualizaciones también, ustedes nos dan el paso a paso con el video que Jason siempre manda. Es muy fácil. Es llevarlo con calmita, Exactamente. ver el video despacio y listo, se actualiza. Bueno, ahí como lo decía Leonardo justamente ahora, él cuando nos reunimos hace 2 años, estábamos lanzando hasta ahora la primera versión del bot, ¿no? Y ya vamos en la 3.1, entonces Exacto, sí. siempre hay actualizaciones y cuando hay actualizaciones, pues obviamente se envían sin ningún costo extra ni nada parecido como de pronto suele suceder en otras empresas. Entonces, no sé si estás ahí desde tu computador, tienes el MyFXbook, de pronto ahí a Sí, tu sí, sí. alcance. Vamos a dar esa primera parte de la entrevista ahí porque justamente no quiero que ahorita nos centremos en el tema de cuánto porcentaje hizo o entrar en temas técnicos porque eso es de la clase número 2. Entonces, si quieren ver los resultados de Leonardo y el tema de la operativa, lo vamos a ver mañana para que estén muy, muy atentos. Entonces, en conclusión, el problema realmente nunca fue el mercado, sino fue el modelo. Y con el modelo, ¿a qué me refiero? A que realmente no hay necesidad de estar operando manualmente como lo hacían, vuelvo, insisto, porque digamos que esa línea de tiempo, el video que vimos ahorita es bastante gráfico y explícito en cuanto a eso, y es que eh, siempre hay una línea de evolución, ¿no? Y en el tema del trading, como nosotros lo aprendemos a operar en Latinoamérica, es como si nosotros todavía estuviéramos en la parte primitiva, ¿sí? Obviamente el trading manual es más llamativo porque obviamente hay que entender que psicológicamente
genera mucha más dopamina, ¿sí? Por lo tanto, se puede decir que hasta un poco más adictivo, en el sentido que cuando tú analizas y comienzas a ingresar una operación o diferente, sí, comienzas a operar, ingresar operaciones, eso genera sí o sí dopamina, ¿sí? Entonces esa dopamina del qué va a pasar con la operación, ¿será que estuve bien? ¿Será que estuve mal? Eso, digamos que suele ser muy, muy atractivo para el cerebro y pues obviamente lo que nos parece o lo que nos genera dopamina, pues obviamente lo queremos seguir haciendo. Sin embargo, hay que entender que no es el único camino, que en lugar de operar como una persona primitiva, ya hay que pasar a un sistema automatizado sí o sí, ¿sí? Este realmente hizo dos cambios muy importantes y es, número uno, obviamente el tema de los resultados. Obviamente el algoritmo o el sistema que manejamos ahorita fue después de probar más de 50 algoritmos. Obviamente no fue al primero que tuvimos que ya tuvimos consistencia, sino fue después de probar, sin mentir, más de 50 algoritmos. Y número dos, que eh, es otro terreno en cuanto a la tranquilidad, ¿sí? O sea, yo no extraño absolutamente para nada la dopamina que tenía cuando ingresaba a operaciones, el tema de la incertidumbre, el tema de la esperanza, del agobio de no saber qué iba a pasar, cuando obviamente uno quiere crecer en ese mundo del trading, pues obviamente hay que exponerse a más capital, ¿sí? Obviamente es diferente uno operar manualmente una cuenta de 100 o de 1000 dólares de capital propio, que pues ya sea una cuenta de fondeo o una cuenta de asignación de capital o una cuenta de gestión de copy, que ya son de 5 o 6 cifras, es más complejo y ya obviamente es otro tema cuando uno tiene un sistema automatizado y vuelvo y doy el ejemplo de la aviación porque es el más certero y es que en la aviación, cuando ustedes van en un vuelo comercial, aunque el piloto tiene todo el conocimiento de cómo se opera el avión, para qué sirve cada botón, cómo funcionan los sistemas de navegación y demás, por decreto, por sí, instructivo de la aerolínea, el piloto solamente se encarga de despegar el avión, ¿sí? En este caso sería lo equivalente a nosotros eh, instalar el algoritmo, buscar el par y configurarlo y darle a aceptar. Ya una vez el avión está o llega a al, digamos que al tema de la altura o la velocidad crucero, aunque mucho antes, le dan al piloto automático y ya el piloto automático es el que se encarga de surfear ya el resto del viaje hasta que comience o inicie la etapa de descenso, ¿no? Pero en esas horas, depende la distancia del vuelo, ya sean una, dos, 8, 10, 12 horas que dure un vuelo, va a estar sí o sí en piloto automático porque así lo exige la aerolínea. ¿Y eso para qué? Pues para evitar justamente el error humano. Uno puede ser el más pro, uno puede estar y alguien que de pronto haga trading manual en ese momento y diga, no, pero yo ya superé esa etapa, ya digamos que la psicología no me afecta, va a haber un momento, o sea, va a haber un momento y eso es más que seguro que eh, va a pasar algún suceso o algo y con un solo suceso o una sola mala ejecución de nuestra parte se pueden acabar muchas cuentas, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es el mejor ejemplo y vuelvo y digo, en lugar de operar como una persona primitiva, por ponerlo en ese término, ya es hora de avanzar y utilizar la tecnología a nuestro favor. Hasta ahí quiero que me digan qué piensan, si ya han probado eh, o hecho trading algorítmico anteriormente, si solo han operado manualmente. Y vamos aquí, dice Javier, pienso igual. Javier, ¿operas manualmente o qué tipo de operativas haces ahorita? Ah, bueno, y se he ganado más copiando señales, copiando operaciones, correcto. Ricardo, a ver, leo por acá.
Es un cambio de paradigma, o sea, es, a ver, dice, yo he operado con bot, pero siempre han sido con muchas operaciones abiertas. Bueno, el tema del número de operaciones también es un paradigma, pero entiendo el punto al que vas. Dice, pero es mejor, como tú dices, ganar con algoritmo, algo automático. Yo quiero gestionar capital con este método. Ah, bueno, entonces digamos, nosotros en ese momento estamos gestionando un capital ya de 6 cifras, bueno, cerca de las 6 cifras, más otros proyectos de marca blanca que tenemos y demás. Y todo eso lo usamos con el mismo sistema, por ende, así nosotros tuviéramos 100 cuentas, sería el mismo sistema, la misma operativa. Entonces, digamos que por ese lado no tenemos como presión o de pronto que si tengo varias cuentas y no sé cómo va a ser el resultado, ¿no? Dice Ricardo, siempre manual y con bots en puro demo. Hay algo importante y es que obviamente un algoritmo mm, es un poco más del 50% del resultado, pero realmente la otra mitad es de quién aprendas tú, ¿sí? Porque obviamente yo te puedo entregar o una persona puede encontrar un algoritmo y probarlo con una configuración base que tenga, probarlo y que no le dé resultados y para él el algoritmo ya no funcionó. Pero el algoritmo, o sea, casi que la mitad o más de la mitad de si funcione o no funcione va a tener mucho que ver con quién o de quién aprendas a utilizarlo. Dice Luis, yo tengo el oráculo, pero lo tengo parado, me interesa gestionar en Raw Forex. Es, bueno, obviamente aparte de que es un excelente broker, nosotros sí o sí, para capitales, entonces un tip es que si uno tiene menos de $10,000, lo ideal es que utilice cuentas Cent, ¿sí? Que son cuentas de centavos, que le agregan dos dígitos o dos ceros a tu cuenta. Porque obviamente, si tú colocas un algoritmo en una cuenta, por ejemplo, de $100, pues es muy complejo que te aguante. Entonces, en ese tipo de cuentas Cent, ya no te va a aparecer como si fuera $100, sino como si fuera una cuenta de 10,000. Sí, no, obviamente siguen siendo los mismos 100, solo que se representa en centavos. Y ya es una mejor forma de utilizarlo. Y obviamente ya hay tips adicionales como los pares que se utilizan. Por ejemplo, nosotros ya no utilizamos nada que tenga que ver con el dólar americano, nada que tenga que ver con el yen japonés, entre otros tips adicionales. La temporalidad también influye. El, bueno, como decía anteriormente, el par, bueno, las sesiones no tanto. Nosotros solemos operar o dejarlo operando 24/5, pero sí hay unos tips que hacen la diferencia. Dice, me gusta la idea que uno tiene un porcentaje mensual. Bueno, vamos a dar un adelanto de lo de mañana, a ver cómo salgo acá, para que se den una idea del tema los porcentajes. Entonces vamos a mirar esta y vamos a mirar estas dos de lejos. Entonces acá. Esta es de la operativa de nosotros, ¿sí? Vamos a mirarlo en mes. Entonces, obviamente el porcentaje de ganancia va a ser muy distinto dependiendo de la operativa de cada uno, ¿no? Digamos que nosotros obviamente siempre vamos a ser partícipes o partidarios, perdón, de ir por una operativa conservadora. Obviamente conservadora en el trading algorítmico es diferente a conservador en el trading manual. En el trading manual se suele decir que no, que es que no hay que arriesgar más de un 0,5 diario o un 1% diario, pero realmente por eso es que la gente no es rentable en ese tipo de operativa. En este caso, nuestra idea es que sin superar o estar como el mayor tiempo posible por debajo del 10 o 15% de,
de riesgo, pues podamos tener ese tipo de resultados, de estar más o menos de un 3 a un 5% mensual de beneficio. Entonces, por ejemplo, obviamente pueden haber meses más altos, meses sí, del 5, otros del 2, 6, obviamente meses negativos, meses del 1, del 4, del 3, pero díganme en, o cuántos traders de los que ustedes conocen de verdad tienen cuentas auditadas por lo menos, o pueden mostrar, no sé, 2, 3 meses consecutivos de ganancia, que sean comprobables, ¿no? Obviamente, que no sean pantallazos. Y de la cuenta, bueno, vamos a leer acá, regálenme un segundo. Acá les... Entonces, a ver qué dicen por acá. Dice Edwin, las ganancias es mejor verlas al año. Correcto. Entonces, bueno, aquí va otro tema, ¿no? ¿Qué sistema es beneficioso y cuál no? En ese caso, siempre nos va a hacer, o siempre va a ser, lo vamos a comparar con una inversión tradicional. Una inversión tradicional, ya sea que tú inviertes tu dinero en un CDT, o que compres una casa y la pongas a alquilar, o que pongas un carro, no sé, a hacer Uber, sí, cualquier inversión tradicional, más o menos se va a dar de un 10 o un 15% anual, ¿sí? Entonces, en este caso, que tú tengas un sistema que ya te está dando más de eso, es una buena, es un buen sistema en el que tú puedes operar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los bancos, obviamente con el dinero que tú eh, pones en un CDT o que pones a ahorrar, ellos, por ejemplo, Bancolombia, en Medellín, en el sexto piso, tienen un piso donde solamente tradean, ¿sí? Y obviamente son mesas de dinero, pues, que son transacciones billonarias, pero obviamente son supervisados por traders, pero el 99% son con sistemas automatizados que los traders monitorean. ¿Listo? Miremos acá. Dice, ganar, yo quiero gestionar capital con ese método, soy muy responsable con el capital ajeno. Veo que ustedes lo saben, yo estoy en el copy, me siento bien, estoy empezando con ustedes. El tema de la gestión de capital, obviamente, bueno, es uno de los pasos que vamos a hablar mañana. Sin embargo, ahí hay una logística detrás bastante importante donde, bueno, vamos a hablar mañana de eso para no adelantarnos al tema. Dice Ricardo, el porcentaje es relativo, depende del mercado, es correcto. Sí, o sea, obviamente los dos podemos tener el mismo algoritmo, pero por ejemplo, ese es el de nosotros, pero por ejemplo el de Leo se ve así, o sea, tiene un porcentaje más alto, obviamente porque está asumiendo un poco más de lotaje, pero está más alto las ganancias de él, ¿sí? Pero vuelvo y digo, porque está asumiendo un poco más de riesgo que yo. Sin embargo, pues yo en lo personal trato de que esté un poco más bajo. ¿Por qué? Por ende significa que estoy asumiendo menos riesgo. Aunque vuelvo y digo, el riesgo es inevitable, sin embargo, pues hay planes de contingencia detrás. Dice, así es, gracias. ¿Cómo hacen por acá? Dice Luis, ¿cómo encontramos a los clientes para que inviertan en Roforex? Parto de una cuenta, sí, parto de una cuenta Cent. Bueno, para allá vamos el día de mañana. Entonces, el punto es que esto o este tipo de resultados son realmente el fruto de más de 6 años de experiencia y, parce, eso es, obviamente, de cierta forma uno comienza a normalizar este tipo de cosas, ya digamos que el caos o lo que nosotros llamábamos caos, por ejemplo, aquí en la presentación, voy a ponerlo por acá, el caos ya no es el tema de la rentabilidad, sino el caos ahora es
cómo, precisamente como lo mencionabas tú, cómo expandir para yo poder tener más ganancias, ¿sí? Porque bueno, ya está el sistema, ¿sí? Ahora, ¿cómo diversifico en el número de cuentas, en el capital que voy a tener bajo gestión, para que si en algún momento X cuenta me entra en pérdida, poder tener otras adicionales que estén eh, acolchonando la que está en pérdida, así sucesivamente, pero sobre todo cómo poder tener mayor ganancia con, digamos, con menor exposición al riesgo, y eso solamente significa poder acceder a mayor capital, ¿sí? Obviamente yo con una cuenta de $1000 no voy a vivir del trading utilizando un sistema algorítmico, pero yo sé que si le pongo todo el empeño a una cuenta de, así sea de $300, le armo un historial, por ejemplo, como estos, yo sé que cuando vaya a tocarle la puerta a algún inversionista, por simple estadística, de 10 puertas que yo toque, una se va a abrir, ¿sí? Vamos a ver qué dice por acá. Entonces, los felicito, su anual es mucho dinero, correcto. Gracias. Pero, perdón, nada fácil, pero aquí vamos. Entonces, el punto es, ya el caos, ya, entonces la idea es que ustedes lleguen a este punto donde el caos ya es diferente, ¿sí? Ya el caos es cómo hago para exponerme a más capital, qué X sociedad con la que estoy entonces está fallando porque, no sé, los porcentajes no cuadran según el acuerdo que habíamos pactado. Por ejemplo, ahorita estamos mirando el tema de DarwinX con el tema de los booster o la asignación de capital, entonces cómo puedo acceder a más capital con ellos. Entonces, ya digamos que el caos ahora pasa a ser ese. Ya el caos no pasa a, oigan, ¿cómo soluciono la operativa o cómo tengo rentabilidad con la operativa? Porque es que no estoy teniendo ganancias en mi cuenta. ¿Sí? Ya el caos pasa a ser otro. Entonces, ese es el punto que yo quiero que ustedes lleguen. Vamos a continuar acá, ya para finalizar, acá a presentarles. Listo, entonces acá. Y ya mañana vamos ahora sí a pasar al modelo completo, vamos a ver la segunda parte de la entrevista de Leo, ya vamos a entrar en temas técnicos, lo que mencionaban ahorita de cómo poder llegar a esa exposición de más, tanto de clientes como de asignación de capital, utilizando, por ejemplo, programas como los de DarwinX y demás. Entonces ahí ya vamos a entrar en lo chévere del tema. Dice Luis, ¿cuántas cuentas puede manejar el oráculo? Las que tú quieras. Digamos que nosotros no, nunca lo entregamos limitado. Pues si tú lo quieres utilizar en 10, 15, 50, 100 cuentas al tiempo, lo puedes utilizar sin problema, ¿listo? Y si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarla antes de que finalicemos acá. Dice, César, ustedes entregan el bot y nosotros lo gestionamos. Sí, digamos que obviamente tenemos las dos partes, ¿no? Está para el que no es trader y solamente quiere invertir, pues tenemos el copy donde nosotros gestionamos capital, pero si en este caso que la mayoría de los que están acá quieren aprender, lo que hacemos nosotros es que entregamos el algoritmo y pues obviamente con el material detrás para aprender cómo manejarlo y pues el acompañamiento de nosotros. Eso. Y pues la sorpresa de mañana pues es la apertura del grupo privado que vamos a abrir solamente de 10 personas, entonces ese es el adelanto de mañana. De igual, no hay afán, vuelvo y digo, el primer paso o el contexto es, o perdón, el primer paso es que entiendan el contexto, ya entendiendo el contexto y la importancia de que de verdad ya debemos cambiar de paradigma, por ende cambiar de tipo operativa y dar la milla extra. Ahí es donde todo cambia y todo ya hace clic y ya todo engrana y vuelvo y digo, ya el punto es que ustedes lleguen al nivel de que el caos sea otro, de buscar, de mirar cómo podemos apalancarnos de más capital. ¿Listo? Entonces por ahora los dejo con este último video. Feliz noche y gracias por conectarse. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Emanuel Namer Ben Elohim Adulam.
Bueno, yo soy Daniel Camilo Arias, tengo 29 años, soy ingeniero eléctrico. Bueno, yo como tal tengo una empresa de entrenamiento personalizado deportivo. Mi nombre es Josué Jair Mejía, trabajo para el banco más grande de este país. Soy desarrollador de negocios de parques solares y eólicos. Bueno, mi nombre es Néstor Uribe, soy psicólogo de profesión. Creo que sí, por Instagram, en redes sociales, y los visité, los conocí impactado. Trabajan con otro tipo de trading que no es manual y me llamó la atención. ¿Cuál es su mayor motivación para entrar en los mercados financieros? Yo no quiero depender de un salario. Yo pienso que eso sería una esclavitud muy grande. De hecho, ahorita en la recesión mundial se está evidenciando que la gente depende de un salario y después, ¿qué hace? No sabe qué hacer. Entonces quiero tener un plan B, quiero seguir proyectándome, poder tener un apalancamiento financiero que me permita hacer mis planes a futuro. Dentro del contexto del trading algorítmico, la tranquilidad es absoluta, absoluta, completa. Yo reviso mi cuenta una vez al día y la ventaja que he tenido hasta el día de hoy es que siempre hemos tenido números positivos. Se genera una tranquilidad y una confianza dentro del trading algorítmico porque se sabe que lo que se está haciendo es algo realmente efectivo en todo sentido. Un mensaje para aquellas personas que tienen poco o cero conocimiento en trading y quieren ingresar al... Bueno, yo diría que hay que guiarse de los mejores, ver los resultados de tanto tiempo que han tenido los maestros, ustedes pues, en este caso. Ver cómo sus fracasos y cómo supieron sacarlos adelante y que eso los lleva pues, a un crecimiento en el tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó a obtener resultados positivos? Bien, trading manual era, ¿cómo decirlo?, un break-even. Ganaba muy bien, pero cometía muchos errores como cualquier principiante. Me sobreloteaba, sobreoperaba y eso hacía ver números azules, como les llamamos, muy rápido, bastantes, pero cuando llegaban los rojos quitaban todo lo que había ganado literalmente. Me podía ir muy bien de lunes a jueves y el viernes no. Y en cuanto a trading automático, que es el algorítmico, desde el primer mes que terminamos la academia ya se empiezan a ver los resultados en positivo. Un mes me demoré en ver resultados con el BOD Oráculo versus casi 3 años pasados en los que vi resultados fluctuantes que jamás me llevaron al éxito dentro del trading manual. Para una persona experta, experta no, que sepa del trading, yo diría que no, que lo haga de una, o sea, que sin miedo, sin cosas. Una persona que ya está experimentada, ya pasó por estafas, ya pasó por un montón de cosas. Entonces, que simplemente revise que si le genera confianza, que le haga de una. Estoy completamente seguro que una persona no necesita más sino el interés y la disciplina para querer aprender. No necesita absolutamente nada más. Porque el conocimiento que otorga Aurus por medio de soporte, las personas que están acompañándolo a uno en todo momento, es lo suficientemente específico para que cualquiera de verdad lo logre entender. Solamente se necesita esas 2 herramientas, que es ser disciplinados y meterle el interés en hacer las cosas de la forma correcta, pero cualquier persona desde cero podría llegar a aprender. Nos vemos mañana en la clase número 2, jueves 8 p.m. Vamos a ver las 6 fuentes de ingreso y el método para poder lograrlo. Entonces, los que estaban ya hace algún tiempo saben que hablábamos de 5. Ahora hay una sexta que es ya el top de lo top en cuanto a nuestra carrera de trading algorítmico. Entonces, nos vemos mañana sin falta, jueves 8 p.m. Un abrazo.